El cuarto criterio es la prominencia de la articulación talonavicular o articulación astrágalo-escafoidea. Este ítem valora el plano transverso y lo que se valora es qué grado de prominencia o oquedad existe a nivel de la articulación entre el astrágalo y el escafoides. Esto es un problema, Para mí esto es uno de los criterios más difíciles o más subjetivos. Porque si nos encontramos ante un escafoides accesorio o nos encontramos ante una gran pronación o ante un paciente con la zona del pie inflamada, puede ser muy subjetiva y muchas veces nos equivocamos al hacer anatomía palpatoria y valorar lo que es el astrágalo y el escafoides. Pero lo mejor que podemos hacer para valorar bien este ítem es hacer una visualización en visión anterior, posterior y lateral, es decir, tener una visualización 360, y yo utilizo como referencia el test de Jackie y el test de pronación máxima. Cuando yo hago el test de Jackie en el paciente, como la cabeza del astrágalo debería subirse y supinarse, ahí se genera un hueco y al hacer el test de pronación máxima se genera una prominencia y así ya soy capaz de determinar dónde está esa articulación astrágalo-escafoidea. Entonces ya tengo más o menos la localización anatómica. Si tenemos claro esa localización anatómica, ya es palparla y valorar qué prominencia tiene. El valor 0 es que no existe ninguna prominencia, es una zona totalmente plana. Claro, si yo tengo un escafoides accesorio, yo puedo tener una buena congruencia de articulación astrágalo-escafoidea, pero si mi escafoides es muy grande, me va a generar un valor de pronación, un valor que según la escala de Redmond puede ser un +1 o +2. Y encima, me voy un momento a la diapositiva anterior, la diferencia entre un +1 y un +2 es el grado de abultamiento. El grado de abultamiento es totalmente subjetivo. Un +1 será ligeramente abultada y un +2 será totalmente abultada. Esto es más o menos la definición que proviene de la traducción. Y un -1 y -2 es ligeramente, con una ligera oquedad y con una gran oquedad. ¿Cuál es mi recomendación? Sobre todo cuando estamos con pies planos. Cuando veamos un paciente como este, o un niño como este, o como este, en el cual veamos la articulación astrágalo-escafoidea, que la palpemos y digamos, está prominente, ¿esto qué es? ¿Un +1 o +2? Mi recomendación, y esto he comentado con el doctor Redmond, yo le dije, yo le pido al paciente que intente pronar más, es decir, le pedimos como si fuera el test de pronación máxima, intenta pronar más. Si puedes pronar más, considéralo como un +1. Si no puedes pronar más, considéralo como un +2, porque la diferencia entre +1, +2 y -1 y -2 es muy subjetivo. Hablando con Redmond sobre este criterio, también le comentamos, me da el valor muy parecido al navicular drop y el navicular drift. Y me dice, sí, navicular drop y navicular drift, que son posteriores a este FPI, pueden valorar conceptos parecidos, porque el navicular drop y el navicular drift valoran el grado de aplanamiento o de desplazamiento hacia adentro del escafoides. Aún así, sigue siendo un criterio bastante subjetivo de valorar. Cuando yo enseño el FPI en la universidad, yo le digo a los compañeros que pinten, que intenten determinar bien dónde están esas estructuras anatómicas, es decir, que palpen el escafoides y lo pinten, que palpen el astrágalo y lo pinten para que lo determinen bien a ver dónde está y que a partir de ahí pues, le digan al paciente que vaya realizando esos movimientos de pronosupinación para determinar que esa zona que se hace más o menos prominente de la articulación astrágalo-escafoidea, tal como vemos ahí, y buscamos el punto de máxima prominencia o de menos prominencia. Y tal como os he dicho, yo a los pacientes les digo, cuando tengo duda entre +1 y +2, digo, prona un poco más, a ver si tienes capacidad de pronar. Si está prominente y no tienes capacidad de pronar, yo a ese paciente lo cuantifico como +2. Pero esto está fuera del modelo de Redmond, del diseño de Redmond, porque esto no está escrito como tal, es una recomendación clínica o truco. El quinto ítem es la altura y congruencia del arco interno. Aquí, bajo mi punto de vista, Redmond también estableció, o está mal determinado porque habla de altura y congruencia. Lo determina así, pero no valora la altura, valora solo la congruencia, se valora solo la forma. Aquí estamos valorando el plano sagital, es el único ítem de los 6 que valora el plano sagital. Y él, más que valorar la altura, valora la forma. Porque si valorara la altura, podríamos tomar como referencia el navicular height, que es la altura del escafoides, o otra serie de parámetros que valoran la altura, pero aquí lo que valora es la forma, que forme una semicircunferencia. Cuando esa semicircunferencia está aplanada, valores positivos, cuando esté aumentada, valores negativos. Pero aquí volvemos a tener un problema, ¿vale? Y vamos a ver cómo lo podemos solucionar. 0 es como una semicircunferencia. Al final, este es un ítem subjetivo, porque ¿qué es una semicircunferencia? Esto puede ser una semicircunferencia, pero esto también respecto del suelo o esto también. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación que yo os hago? Siempre que el pie tenga flexibilidad,
que el paciente cuando esté en carga le hagáis el test de Jack, siempre y cuando el test de Jack se haga negativo. Cuando le hacemos el test de Jack se forma un arco o debería formarse su arco fisiológico y ese es el valor de referencia que debería ser como 0. Si a soltar el test de Jack el arco se aplana, sabemos que estamos con valores positivos. Entonces, tomando como referencia este truco, yo ya podría diferenciar entre un +1 y un +2. Un +2 sería el arco tocando totalmente el suelo y un +1 sería el arco ligeramente descendido, pero no llega a estar aplanado del todo. Este truco no está en las publicaciones originales de Redmond, pero a nivel clínico nos puede dar mucha información, ahora lo vemos en un vídeo. El problema es con el -1 y -2. La diferencia entre -1 y -2 es arco ligeramente aumentado o moderado y arco muy moderado o forma de triángulo es mucho más subjetivo de cuantificar. Yo ahí todavía no he encontrado ninguna herramienta clínica que a mí me permita hacer una gran diferenciación entre el -1 y el -2. Este FPI, si yo lo quiero valorar, este ítem del FPI, si yo lo quiero valorar en niños, ahí tenemos 6 niños, niños entre 3 y 4 años, que si quisiéramos valorar solo este ítem, el de altura del arco interno, podría tener una gran variabilidad. Y muchas veces se nos pone en duda entre el +1 y el +2. El +2 sería el arco tocando totalmente el suelo y el +1 sería ligeramente aplanado. La mejor forma de confirmar si estamos en un +1 o un +2, si tenemos dudas, es intentar, si este es el arco interno, introducir nuestros dedos dentro del arco. Con el paciente en carga, si yo soy capaz de meter mis dedos dentro del arco, eso ya no es un +2, es un +1, aunque visualmente parezca que esté aplanado. Pero si yo aquí soy capaz de meter mis dedos, la recomendación clínica es que eso lo cuantifiquemos como un +1. Esto también proviene de datos del doctor Volpe, que Volpe trabaja más con niños y es una herramienta que yo aprendí con él y que la aplico cuando utilizo el criterio de altura y de congruencia del arco interno del doctor Redmond. En este caso, por ejemplo, claro, esta es una imagen que yo utilizo mucho en mis clases y yo pongo esta imagen. A esta imagen, ¿qué le pondríais? ¿Un +1 o un +2 a nivel del arco interno? Y más o menos la respuesta que yo tengo es parecida. Casi el 50% contesta +1 y casi el 50% contesta +2. Porque realmente el arco está ahí tocando totalmente el suelo. Si no soy capaz de manipular o hacer una palpación del arco o intentar meter los dedos por la zona del arco interno, yo te recomiendo que no te arriesgues. No nos cuesta nada meter nuestros dedos. Esto, volvemos a decir, no está dentro de la forma en la que Redmond nos explica este estadiaje o estos criterios para valorar el FPI 6, pero es algo que podemos valorar. Ahí vemos cómo yo también le digo a los pacientes, que era lo que os decía, yo le voy a pedir a mi paciente o le voy a hacer a mi paciente el test de Jack y a la hora de hacerle el test de Jack yo veo esa morfología de arco y a la hora de realizar el test de Jack conseguimos una semicircunferencia siempre y cuando el test de Jack sea flexible. Bueno, ahí lo vemos, ese test de Jack como genera una semicircunferencia y esa debería ser más o menos el arco, entre comillas, que fuera un 0. Cualquier dato que fuera inferior a eso deberíamos considerarlo como un +1. Esto, por ejemplo, sería un +1. ¿Es un arco muy aplanado? No, pero es inferior al que supuestamente debería tener. Esos criterios lo podemos utilizar como congruencia del arco, no como altura. Volvemos a decir que aunque el ítem nos ponga altura y congruencia, solo valora la altura. Perdón, solo valora la congruencia, no lo valora la altura. Porque si utilizamos la altura, utilizaríamos en navicular heights. Los otros dos conceptos de navicular, el drop y el drift, lo podríamos utilizar para el componente que hemos visto antes de la prominencia de la articulación talonavicular. Y el sexto criterio es la ABD-AD de antepié respecto de retropié. Este ítem o criterio valora el plano transverso y valora cómo está desviado hacia afuera o hacia adentro, ABD o AD, el antepié respecto del retropié. El resultado de esta prueba es muy parecido al signo de Tumenitus. Pero el signo de Tumenitus o signo de muchos dedos solo nos vale en el caso de pronación, en el que las puntas de los pies están hacia afuera. Pero si yo tengo un paciente con un metatarsus adductus o un patrón torsional en interno, las puntas de los dedos en vez de estar hacia afuera estarán hacia adentro. Con lo que es una herramienta que complementa el signo de Tumenitus. Nuestro compañero Redmond teorizó que el valor 0 sería colocándonos detrás de cada calcáneo, que esto es importante, igual que hablábamos antes, detrás del calcáneo derecho y detrás del calcáneo izquierdo, paralelo al eje del cuerpo, me coloco en este calcáneo, valoro virando desde el calcáneo cuántos dedos veo por cara interna y cuántos dedos veo por cara externa. En condiciones normales, si mi pie fuera recto, vería la misma cantidad de dedos por cara interna y por cara externa, eso sería un 0. Si veo más dedos por cara externa, valores positivos. Si veo más dedos por cara interna, valores negativos. Tengo el 0. Vamos a valores positivos.
Un más 2 sería cuando solo veo dedos por cara externa y por cara interna no veo ningún dedo. Perfecto, es fácil. Un más 1 sería cuando veo un poco por cara interna y mucho por cara externa. Este es sencillo de realizar. Tal como os digo, el objetivo, el truco es colocarse bien detrás de los talones. Porque no es lo mismo ponerse en el centro de los dos talones a colocarme justo detrás del talón derecho, justo detrás del talón izquierdo y valorar cuántos dedos veo. Y lo ideal es que nos coloquemos en esta disposición, es decir, no paralelos a la zona de exploración, sino en una visión más cenital para poder ver los dedos por delante. Si tenemos dudas en este aspecto, ¿vale? Si tenemos dudas en cómo visualizarlo, ahí vemos también en el vídeo cómo tenemos que ir cambiando nuestra visualización, ¿de acuerdo? Nos tenemos que poner, tal como vemos en el boli abajo, detrás de cada calcáneo, ahí tendríamos si el paciente tiene los pies muy abiertos, ¿vale? O si el paciente tiene los pies muy cerrados, y colocarnos justo detrás de cada calcáneo y ver cuántos dedos vemos por cara externa y cuántos dedos vemos por cara interna, ¿vale? Y la visión está desde arriba, eso nos dará una mejor visualización. Valores positivos compatibles con pie pronado, valores negativos compatibles con pie supinado.